La Fiscalía de Barcelona investiga un caso de corrupción entre particulares que afectaría al ex vicepresidente del Comité de Árbitros, Enrique Negreira, y al Fútbol Club Barcelona, presuntamente. El motivo, los pagos que recibía Enrique Negreira por presuntos asesoramientos verbales sobre cómo se debían de comportar los jugadores con los colegiados. Vamos a ello. Ja, 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 esos son los del Villarato, ¿no? Eso fue lo que contestó Xavi Hernández, técnico del Fútbol Club Barcelona, para risas de toda la sala de prensa, a un periodista local que le preguntaba por el malestar que había surgido a raíz de las pocas sanciones, de las pocas tarjetas amarillas que recibía su jugador, Gavi, siendo en ese momento que se le efectuó la pregunta el cuarto jugador de las 5 grandes ligas europeas que más faltas realizaba. Era cosa de los del Villarato. Bueno, pues los del Villarato vuelven a contraatacar hoy, y no de manos de un grupo de tuiteros madridistas, no de manos de ningún medio de la meseta cavernaria madridista, sino de la Fiscalía de Barcelona. ¿Y qué ha pasado con la Fiscalía de Barcelona? Pues parece ser, según nos dicen esta mañana, la información viene del programa ¿Qué te yugas? No me acuerdo ahora el nombre del periodista, Sique Rodríguez, de la cadena SER, que ha informado que la Fiscalía de Barcelona está investigando un caso de corrupción entre particulares. En este caso los particulares serían Enrique Negreira, ex vicepresidente del Comité de Árbitros durante 24 años, y presuntamente el Fútbol Club Barcelona, entiendo que como entidad, y sus dirigentes a título particular. Digo presuntamente porque no lo sé, pero bueno, esos son, según se exponen los hechos, las dos partes implicadas en este presunto delito de corrupción. ¿A qué se refiere este delito de corrupción? Según la información surgida, que hemos podido saber del programa de ¿Qué te yugas? De la cadena SER. Bueno, pues por lo visto a Enrique Negreira le cazó Hacienda, haciendo una inspección, con un pago, fueron 3 pagos, del año 2016 al año 2018, que sumaban un montante de 1,4 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué pagó el Barça 1,4 millones en 3 años a Enrique Negreira? En un momento en que ya era ex vicepresidente del Comité de Árbitros. Ya digo, el reparto, lo he leído antes, no os digo las cifras con exactitud, pero venía a ser unos 500.000 en 2016, unos 500.000 en 2017 y unos 400.000 en 2018. ¿Por qué? Bueno, pues por lo visto Enrique Negreira declaró, porque alucinad, Enrique Negreira había declarado estos pagos para desgravar, y por lo visto aducía que eran unos informes que había realizado para el Fútbol Club Barcelona, informes verbales. Claro, entiendo que Hacienda vio ahí 1,4 millones en 3 informes verbales, ni siquiera escritos, verbales, según dice Enrique Negreira, asesorar al Fútbol Club Barcelona por cómo se debían de comportar los jugadores en función del colegiado que les tocase. Y pues no les saldría las cuentas, porque ya me diréis, 500.000 euros por año, por decir por teléfono, a fulanito no le protestéis, o con fulanito podéis hablar más, como que no cuela. Y no coló tanto que Hacienda inmediatamente, como es lógico, derivó el caso a la Fiscalía, que lo empezó a tratar e investigar como un caso de corrupción. Bien, pues por lo visto se inició una investigación, y el presidente del Fútbol Club Barcelona en ese periodo, 2016-2018, Bartomeu, declaró que efectivamente se habían realizado esos pagos, que efectivamente se realizaban pagos por asesoramiento por parte de Enrique Negreira a la entidad por la causa que había aducido, para asesorar sobre cómo tenían que responder los jugadores a los árbitros, y
no se quedó ahí la cosa. Bartomeu comentó que eso era una práctica que se llevaba efectuando desde el año 2003. Por lo tanto, se iniciaba en el primer mandato de Laporta, y que habían mantenido posteriormente Sandro Rosell, luego él, y que no sabía hasta dónde había llegado. Había llegado hasta el 2018. Bien, pues la investigación prosiguió. Sandro Rosell reconoció que efectivamente en su mandato del 2010 al 2015, el previo al de Bartomeu, se habían realizado esos pagos y esos asesoramientos. Bien, y no sabíamos todavía de Laporta. Parece ser que la cadena SER y otros medios se habían puesto en contacto esta mañana con Laporta, que no había querido hacer declaraciones, pero ahora hace poco ha salido un comunicado del Barça informando de que efectivamente no especifica la época, pero dice que efectivamente el Barcelona había efectuado este tipo de pagos, ya digo, sin especificar el periodo, y diciendo que, bueno, que eran pagos razonables, y igual que se pagaba por otro tipo de asesoramientos, pues que también se hacía un asesoramiento a nivel arbitral para el primer equipo. Bien, pues ya lo sabemos, el Barça ha estado pagando, por lo menos sabemos que unos 500.000 euros por año a un señor por decirle, ya digo, a Mateu, háblale que no pasa nada, o a fulanito, pues no te acerques mucho. 500.000 euros. Hacienda requirió una acreditación de esos informes, de ese asesoramiento a Enrique Negreira, que adujo que no tenía nada que aportar porque, ya digo, era un asesoramiento verbal y que no habían pruebas más allá de la palabra de él de que así había sido. No había ningún informe, no había nada escrito. Era un dinero que había pasado del Barcelona al vicepresidente. En ese momento, en el momento que lo pilló Hacienda, es vicepresidente del comité de árbitros, pero ahora ya que se extiende la cosa hasta el año 2003, al entonces vicepresidente del comité técnico de árbitros. Las investigaciones prosiguieron y ahora parece ser que la cosa no quedó en Laporta, que la cosa comenzó en el año 2000 con Joan Gaspar, repito, según las informaciones que nos están llegando ahora. Se ha podido saber porque la Fiscalía interrogó no solo a los presidentes de Barcelona, sino a sus tesoreros, aquí leo al CEO del Barcelona, os leo exactamente, al antiguo director de deportes del club, Albert Soler, es presidente del Consejo Superior de Deportes, y a Óscar Grau, CEO de la entidad blaugrana. Es decir, investigaron, preguntaron a bastantes personas que atestiguaron que los pagos se iniciaron en el año 2000, mandato de Gaspar. Os preguntaréis por qué hasta el 2018, por qué luego no se prosiguió. Es muy fácil. El año 2018 termina el mandato de Sánchez Arminio. Sánchez Arminio estuvo durante muchísimos años, durante varias décadas, en el comité de árbitros, presidiéndolo, y en el 2018 se va. Y como se va, qué casualidad, el Barça deja de pagar por esos informes para asesorar por cómo se tienen que comportar los jugadores. Como comprenderéis, el escándalo es mayúsculo, no sabemos en qué va a quedar esto. Como podéis entender, resulta poco creíble que esto responda a un informe verbal. Nadie paga 500.000 euros por un informe verbal, y además de una simpleza tal como decirle a un club pues cómo se tiene que comportar. Digo yo además que al año siguiente el comportamiento sería el mismo. Digo, los árbitros varían 1 o 2 de temporada en temporada, y sin embargo seguirían pagando 500, 500 y 500. ¿Por qué seguían pagando el mismo montante? ¿Para hacer una actualización de 2 o 3 colegiados que hayan subido o bajado? No es creíble, por eso la Fiscalía intervino. Y bueno, pues esto era Villarato, Xavi, efectivamente, esto era Villarato. Entonces vamos a ver en qué queda esta investigación, hasta dónde llega. Me pregunto qué ha hecho la prensa durante todo este tiempo. Toda esa prensa que, para empezar, negaba una distorsión arbitral que no es que fuera patente, es que fue grotesca.
Basta ver los datos estadísticos arbitrales de ese periodo para ver que la distorsión arbitral de datos objetivos, no entro en interpretaciones de si era o no era, datos objetivos, había una distorsión grotesca. Uno ve esas progresiones que hay en internet de los datos estadísticos de todos los equipos, y hay un equipo que se sale de la tabla, no hay gráfico que recoja la progresión de ese equipo, porque sus datos estaban disparados en todos los órdenes, cualquier registro que llevaras, expulsiones, goles a favor anulados, penaltis, cualquier registro. Eso era el Villarato. Vamos a ver si tiene relación con estos pagos. No hay que ser tampoco muy avispado, para cuando menos sospechar, digo yo. La Fiscalía está sospechando. Dice el señor Laporta en un comunicado del Barça ahora que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que manchan el nombre del club por este motivo. El nombre del club lo han manchado ellos. Él, los que le antecedieron y los que le siguieron en su mandato hasta su llegada otra vez al FC Barcelona. Son ellos los que han manchado el nombre del club. Termino con la mítica ya entrevista a Lluís Bassat, candidato a la presidencia del FC Barcelona en las elecciones que precisamente le ganó Joan Laporta. Ambos pujaban para suceder a Gaspar, y Lluís Bassat, un empresario de prestigio internacional, publicista, pues concedió una entrevista al diario Marca el día después de las elecciones, y el señor Bassat, ya digo que es una persona de una honorabilidad intachable, pues decía lo siguiente. Le pregunta el periodista de Marca, o le preguntó: ¿y usted perdió? Y el señor Bassat contesta: aquel día cuando llegué a casa, Carmen me dijo: ahora que estamos a solas, dime la verdad, ¿cómo estás? Y respondí: mal, pero también liberado, porque hay personas que he tenido que tratar en este tiempo que espero no tener que encontrármelas nunca más. He visto cosas que dicen que hay que hacer a las que yo no tendría que enfrentarme. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que me viniera una persona muy importante del club y me dijera: ¿y tú cómo quieres ser presidente si hay muchas cosas que no sabes? Yo contesté que hasta el momento me había defendido bien. ¿Qué es lo que no sé? Y me soltó: por ejemplo, ¿cómo se compra un árbitro? Esto era lo que declaraba Lluís Bassat en conversación con su mujer al periodista de Marca. ¿Y sabéis qué es lo más grave? Que la siguiente pregunta del periodista de Marca fue: ¿qué opina de la próxima eliminatoria contra el Bayern de Múnich? Eso era el Villarato. Seguimos. Pero Florentino y el Castor, ¿qué?